Bueno, chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a la clase del día de hoy, ahora sí oficialmente. La, la temática o los contenidos que vamos a ver para la clase de hoy son mucho más tranquilos, mucho menos densos o pesados, tal vez como con cuanto a contenidos e información, que las clases anteriores, que, bueno, y que es historia pura, digamos, en la que no hay un análisis tan profundo de la situación, sino, bueno, la situación es esta, ¿verdad? Y esto es lo que nos presenta el panorama mundial a finales del siglo XIX, ¿verdad? Con el colonialismo, el imperialismo, y luego, bueno, el periodo de guerras y el periodo entre guerras. Ahorita vamos a ver qué es la dinámica poblacional y la movilización espacial, que tiene que ver directamente con el tema de la migración. Y cómo esto, cómo la migración y la dinámica poblacional van a representar las problemáticas contemporáneas, las problemáticas que vemos en el mundo actual. Entonces, evidentemente, por un tema de cercanía, de cercanía histórica y contemporánea, y pues vamos a darnos cuenta que son eh, factores o situaciones o cosas que podemos identificar cotidianamente, no solo porque en redes sociales lo vimos o porque lo contaron en esta película, sino porque nosotros lo vemos en el vecino. Desde lo más denso y lo más complicado, como la pobreza, hasta lo más cotidiano y que la gente le huye, como la política. Todo eso tiene que ver con las dinámicas poblacionales. Entonces, para el siglo XX, que es el siglo pasado, el siglo en el que varios de nosotros nacimos, y algunos de ustedes probablemente nacieron en ese siglo, para el siglo XXI, vamos a tener que la concentración mundial va a estar dividida o segregada a partir de cinco factores. ¿Cuáles van a ser esos factores? Bueno, los factores naturales. ¿Qué significa un factor natural para efectos de dinámicas de población? Bueno, la gente se va a ubicar cerca de qué? De donde pueda trabajar, de donde pueda comer, de donde se sienta seguro. Entonces, para efectos naturales, vamos a tener en cuenta que la gente va a vivir cerca de zonas de cultivo, de los ríos, de los mares por la navegación, de, bueno, los mares por la pesca, evidentemente. Todo lo que tenga que ver con lo natural y que sea un factor determinante para que un grupo de individuos diga, ok, yo puedo vivir en esa zona. Factores políticos. Tal vez en Costa Rica no sea algo tan contemporáneo a nosotros, pero los abuelos o los bisabuelos, pero a los abuelos de fijo, con la guerra del 48 hubo gente que emigró y se movió. No sé si alguno de ustedes es de Cartago, tiene familia en Cartago, pero para la guerra civil, el territorio de, uy, se me olvidó el nombre, una finca muy famosa en La Cangreja, en Cartago, eh, era territorio liberacionista, en el que vivía Figueres y vivía su familia. Creo que La Lucha se llama la hacienda. Y bueno, todo el pueblo de La Lucha, La sí, sí, lucha, La profe. Lucha, correcto, Marisol, sí, La Lucha. La gente de La Lucha, bueno, la gente del pueblo de La Lucha, y el liberacionista de hueso verde, ¿verdad? Eso es que Liberación pone un chayote y vamos a votar por el chayote porque es liberación, ¿verdad? Entonces, eso es un factor político que hace que la gente viva ahí. Y además hace que la gente que en su momento era calderonista o que le iba al Calderón va a salir de ahí porque, bueno, evidentemente por motivos políticos y por lo tanto bélicos, y pues no le sirve, ¿verdad?, vivir en esa zona. Factores históricos. Estoy seguro que todos tenemos un familiar que ojalá haya entrado en años, que diga, ay, yo no me muevo de esta casa porque aquí nació mi mamá y mi papá y mis bisabuelos y aquí nací yo y aquí viví yo, entonces no se quiere mover de esa casa o no quiere salir de ese pueblo. O yo no salgo de la abuela porque soy liguista y yo no puedo vivir en otro lugar que no sea la abuela porque la historia me remite a este lugar. Otro factor, el factor tecnológico. Tal vez el factor tecnológico sea definitivamente uno de los más recientes por cómo lo podemos percibir nosotros, pero está muy relacionado con lo económico. ¿Por qué? Porque para países de segundo, primero, incluso de tercer mundo, la tecnología es lo que va a mover la economía para estos últimos dos siglos. Entonces las fábricas, los call centers, cualquier empresa que mantenga tecnología, pues va a ser un incentivo para que la gente viva. ¿Cuál otra tecnología va a hacer que la gente viva en algún determinado lugar? El transporte. En Costa Rica nosotros no lo vemos tanto porque el tren está en pañales todavía, pero hay proyectos ahí
de modernización, pero bueno, entonces la gente, por ejemplo, en Ciudad de México, que es un lugar extremadamente grande en el que vive demasiada gente, la mayoría de gente se mueve en metro. Y el, la infraestructura subterránea que hay para conectar distintos metros es todo un desarrollo tecnológico que la gente va a decir, bueno, yo puedo vivir en Ciudad de México, tengo que desplazarme un montón, pero el metro me facilita esto. Entonces, bueno, la gente va a estar más cómoda para vivir en estos lugares. Y bueno, por supuesto, el último también los factores económicos, donde me queda cerca del trabajo, donde sé que hay mejores oportunidades, donde los trabajos son de cierto tipo, entonces me benefician. Todos esos factores económicos van a también influir en la que la gente vive en ciertos lugares. Obviamente va a existir una infinita cantidad de combinaciones entre estos factores, ¿verdad? Que la gente decida vivir en la lucha, por ejemplo, porque bueno, es liberacionista, pero aparte es agricultor. Entonces, el económico y el político le van a quedar ahí. Y el histórico también, claro, porque es liberacionista y tiene que vivir en ese lugar. Entonces, todos nosotros podemos hacer un ejercicio de pensar en dónde vivimos, a dónde viven nuestras familias y cuáles de esos factores hacen que nosotros vivamos o tengamos afinidad con ciertos territorios. En este mapa poblacional, vamos a ver que, como le mencionaba, este país que está de los cafés más fuertes, que bueno, son la población de millones de personas, creo que México está como en ciento y algo, si no me equivoco. Bueno, la gente vive muchísimo en ese lugar, Rusia, la India, China, que son esos países que están acá en gris. Esto no estoy seguro dónde es, pero creo que es Nigeria o Somalia. Pero bueno, son los países donde más gente vive. Brasil, Estados Unidos, tienen una densidad poblacional que va de los 75 a los 100 millones de habitantes, y Costa Rica, que apenas se ve, tiene pues, menos de 5 millones de habitantes para este momento. Creo que ahorita somos un poquito más, pero para que tengan una idea de la densidad poblacional que, que tienen los distintos territorios, y México al ser un territorio, la verdad que es, o sea, es grande en comparación con Costa Rica, pero no tan grande con otras superpotencias para tener pues, la cantidad de población que tiene. Otro dato curioso, por ejemplo, es que Honduras, que es el que está aquí en la frontera con México, tiene una densidad poblacional similar a la que tienen países como Australia, por ejemplo, con un territorio 20 veces menor. Entonces, para tener eso en cuenta de los países que tienen más gente y cómo eso va a acarrear de alguna forma distintas problemáticas, no percibiéndolo como algo negativo directamente, sino como medidas o logística que tiene que tener el gobierno, los distintos gobiernos locales, para poder solventar distintas necesidades como educación, salud y trabajo para lugares donde vive tanta gente. Entonces, el acelerado crecimiento de la población a nivel mundial, sobre todo por la disminución de la mortalidad. ¿Qué significa esto? Para finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, nuestros abuelos nos van a contar fácil, o nosotros conocemos de fijo casos, que los abuelitos perdieron un par de hijos pequeños porque no sobrevivían. Y pequeños estamos hablando de menos del año, o bebecitos. El gran, la gran mayoría de partos no eran como ahorita, ¿verdad? Que la gente va al hospital y demás. Bueno, mucha gente tenía a sus hijos en la casa y pues eso también los enfrentaba a ciertos problemas. Entonces, al disminuir la mortalidad infantil en muchos de los países, específicamente el caso de Costa Rica, y pues evidentemente va a ser que la gente, que haya más gente, porque entonces al morirse menos niños, van a, existe la posibilidad de que lleguen y por lo tanto hayan más adultos. ¿Cómo se da esto? Bueno, mediante el avance en temas médicos o la sanitización, el tema de que haya un adecuado alcantarillado público, el agua potable, que Costa Rica es uno de los pocos países del mundo que uno puede tomar agua del tubo y no tiene mayor problema. Si no me equivoco, de América Latina, creo que solo Costa Rica y Chile son los únicos de los que se puede tomar agua del tubo. Después de ahí fuera, evidentemente hay lugares que tienen mayor poder adquisitivo, ciertas zonas en las que sí se puede,
Por ejemplo, Estados Unidos, hay lugares en los que sí se puede, pero en muy buena parte del territorio no se puede y la gente tiene que comprar agua embotellada. El agua que usan en la casa, y pues tienen que hervirla para cocinar o la usan solo para el baño, para bañarse, porque no necesitan que tenga un nivel de potabilidad tan alto. ¿Qué otra cosa ayuda? Que hay una disminución en la mortalidad. Bueno, factores económicos. ¿Por qué? Porque la gente puede acceder a medicina. Y obviamente, mezclado con eso, pues la tecnología. Toda la tecnología médica, de partos, de transporte para la gente a los hospitales y demás, y pues posibilitan que, pues, que hayan más nacimientos y también erradicar ciertas epidemias o ciertos problemas que afectan a la mayoría de la población. Por ejemplo, la tuberculosis, la viruela, el sarampión, que si bien algunas de estas no están erradicadas del todo, y pues es como raro que le den a la gente. Por ejemplo, la varicela. La varicela es importante que le den a los niños porque de adultos es muy peligroso. Pero, pero ahora tal vez son menos casos de varicela que los que por los que se veían antes. Y bueno, creo que la mayoría de nosotros tuvimos varicela y recordamos que ese periodo es sumamente trágico. Es horrible andar con varicela. En, en, bueno, siguiendo con los contenidos, la expansión de este progreso en los países de desarrollo se produjo con gran velocidad, paralelo a la existencia de tasas de natalidad alta. ¿Qué significa esto? Que la tasa de natalidad de los niños que nacen, ¿cuántos sobreviven? Entonces, muchos de los niños que nacen van a sobrevivir, entonces la tasa de natalidad va a aumentar, dando lugar a un fenómeno de explosión demográfica, específicamente para los años 50. Como vemos aquí en la gráfica, es el año en el que se dispara el, eh, el crecimiento bueno, la densidad poblacional, pero en Asia específicamente y en África. En Europa, en América, bueno, va a estar poquito, pero definitivamente en Asia y en África es donde la población se va a disparar. A finales del siglo XX y principios del XXI, la tasa de crecimiento anual es del 1.2, aunque se observan, bueno, grandes disparidades como podemos ver en esta gráfica. Para el 2025, bueno, se prevén que África específicamente va a tener un aumento demográfico muy alto debido a la ausencia de educación sexual, uso de preservativos, métodos anticonceptivos, educación sexual, como ya lo mencioné, asistencia médica y demás, que eso, bueno, hace que la gente pues, se reproduzca como conejos. Entonces, para los países en desarrollo, que es en lo que Costa Rica va a entrar, aunque eso es un término que es un poco relacionado con el tema del colonialismo que vimos antes, y pues nosotros seguimos creyendo que los países del primer mundo son los que tienen la plata, ¿verdad? Como si existiera un primer mundo y un tercer mundo, ¿verdad? Como que hay ese sistema pues, de categorías, y la verdad es que no. Entonces nosotros podríamos hablar de países en desarrollo y países en vías de desarrollo para hablar de términos económicos específicamente, porque no hay un sistema de categorías que nos van a decir, es que hay un primer mundo y un segundo mundo y un tercer mundo. Eso realmente lo que hace es, a nosotros que estamos evidentemente no en primer mundo, pues nos hace percibir la lógica mundial de que nosotros ocupamos un lugar distinto, ¿verdad? Un lugar inferior al que tienen las potencias. Y realmente no es así, nada más ellos tienen, por distintos factores históricos, como vimos, para el caso, no sé, de Europa, lo que tienen es una tradición militar mucho más fuerte que les permitió saquear América Latina y Europa, y América Latina y África, perdón, y por eso son potencias, no porque nada más hayan levantado las cenizas. Japón tiene también una tradición de invadir las islas cercanas y tal vez no en términos de ir a saquear, pero militarmente ha sido muy fuerte, ¿verdad? Entonces hay que cuestionarnos de dónde vienen las riquezas del mundo. África es el continente que registra mayor crecimiento. Su población pasó de 220 millones en 1950 a 812.6 millones en 2001. O sea, en 50 años, esos más subieron 4 veces. No, no, sí, 4 veces su población. Y se estima que para el 2025 llegará a los 1.600 millones. Casi que un 20% de la población mundial actual. Ese crecimiento es debido a la disminución de la tasa de mortalidad y el mantenimiento o establecimiento de la fecundidad. ¿Qué es la tasa de mortalidad? La tasa de mortalidad es la cantidad de gente que nace, que se muere, perdón,
en comparación con la gente que nace. Entonces, si la tasa de mortalidad disminuye, significa que la gente está viviendo más tiempo y están naciendo más gente. Entonces, al disminuir la tasa de mortalidad y aumentar la tasa de natalidad, y pues evidentemente va a haber más gente. Y eso, bueno, podría generar un problema a largo plazo o no, depende de la situación de cada país. Asia es el continente donde se encuentra más de la mitad de la población mundial y dentro de la planificación familiar se implementaron distintas medidas. Incluso la política de un hijo único en China, para el caso específico, aplicando sanciones a quienes no cumplan con esas indicaciones gubernamentales. Si no me equivoco, creo que esto ya cambió y ya los chinos pueden tener más de un hijo, pero sí hubo una política de hijo único en la que las familias que lo incumplían y pues tenían a un niño viviendo, o a varios, ¿verdad? Depende de las familias, y pues escondidos, ¿verdad? Porque si no llegaba el gobierno y se los quitaba. Evidentemente a ese niño probablemente no le iba muy bien o a esa niña, pero, pero sucedía muchísimo. De hecho, se ven varias películas de cultura asiática en la que hay niños escondidos en las paredes o en los sótanos, porque las familias tenían más de un hijo cuando, por ley, solo podían tener uno. Ese es un mapa global. Creo que es importante también tener en cuenta las dimensiones, ¿verdad? Del planeta, ¿verdad? Entonces lo que quería enseñarles con esto es América Latina y Norteamérica, ¿verdad? Las dimensiones continentales. Las dimensiones continentales de África, que América Latina tal vez un poquito más pequeño porque este tipo de proyección, al no ser una esfera, hace que las zonas de arriba se vean más grandes que las zonas de abajo. Entonces, Estados Unidos y Canadá no son tan grandes y Rusia no es tan grande, aunque sí es muy grande en comparación con otros países. Pero lo que quería enseñarles es que Asia, que es esta zona de acá, tiene la mitad de la población mundial concentrada en ese territorio. Eso quiere decir que el nivel de concentración humana es bastante alto, lo que ha traído problemas, por ejemplo, en India o en Pakistán, de que el aire está muy contaminado, producto de la industria y de la gran cantidad de gente que vive ahí, bueno, lo que trae problemas a largo plazo. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? Chicos, chicas. Todo en orden. Ujú. Seguimos. En América Latina, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que se llama la CEPAL, la población de América Latina para el 2016 alcanzó los 625 millones de personas, casi que el doble registrada en 1975, cuando habían 316 millones, y se calcula que alcanzará los 680 en el 2025 y 778 millones en el 2010. Yo creo que se sobrepasó ese número por bastantillo, pero bueno, tengo que revisar ese dato. La tasa de crecimiento total de la población fue de 11.4 por cada 1000 personas. Las mayores tasas de crecimiento se registraron en Guatemala, Panamá y Bolivia, y asimismo la esperanza de vida al nacer en la región fue de 74.8 años en promedio. Eso quiere decir que para Latinoamérica se estima que la gente puede vivir hasta los 74.8 años. Evidentemente eso es un promedio, entonces hay países donde, donde eso sobrepasa, como el caso de Chile, que Chile también tiene un muy buen sistema de salud, aunque yo creo que ese es privado, y bueno, en el que se pueden alcanzar los 81 años como promedio, o el caso contrario, como el de Haití, en el que se estima que la gente vive hasta los 62.6 años. La tasa global de fecundidad es de 2.1 y esta fue inferior a 2 en Cuba, Chile, Brasil, Costa Rica y Colombia. ¿Qué significa esto? Que cuántos son los hijos que tiene una familia promedio para esos países. Entonces, para Costa Rica fue menor a 2 hijos en promedio, ¿verdad? Para Cuba, Chile, Brasil, Costa Rica y Colombia, y superior a 3 ¿verdad? 3 hijos en Guatemala, Bolivia y Haití. En todos los países de la región disminuyó en diferentes cantidades la tasa anual de crecimiento demográfico, producto principalmente del descenso del nivel de fecundidad. Eso quiere decir que las familias buscan tener menos hijos, aunque bueno, los casos son particulares. Y hay un aumento entre el grupo de jóvenes de 15 a 19 años y bueno, evidentemente el envejecimiento de la población va a ser más porque al vivir más, pues vamos a tener
un grupo de población envejecida mayor que en años anteriores, lo que también genera un reto de tener una vida adulta digna, de tema de poder acceder o no a una pensión y demás. Países desarrollados. Estos son como las potencias mundiales, ¿verdad? En los países desarrollados, la situación es totalmente diferente, donde los porcentajes de población van disminuyendo muy fuerte. Entonces, del el 33.1 del total mundial de la población en 1950 al 22.8 en 1950. Y se estima que el 15.9% de la población mundial en 2025. Entonces, ¿qué significa esto? Que para 1950 los países desarrollados tenían una población mundial del 33.1%. Para 1990 se disminuye un 11% y para el 2025 pues se va a disminuir un 6, casi 7%. Entonces, esto habla de que los países desarrollados tienen un nivel de fecundidad bastante bajo debido a la planificación familiar y el nivel de fecundidad que existe. Disminuyendo, ¿verdad? La tasa de fecundidad a 2 hijos por promedio por mujer. Sin embargo, la población sigue creciendo en la mayoría de países debido a la acumulación o a lo largo del tiempo de un potencial de crecimiento, es decir, por una porción de población joven que se encuentra hoy en su etapa de procreación. Europa constituye un caso especial dentro de los grupos de países desarrollados, en la que la mayoría de los países europeos son países desarrollados, son muy pocas las excepciones, donde la tasa de crecimiento son inferiores a 1. O incluso hay países con valores negativos, como Alemania o Australia. Para el caso alemán, específicamente, ellos invitan o existe un proyecto, digamos, o sí, como una iniciativa de invitar a la gente a ir a vivir a Alemania por cierto tiempo para generar insumos, por allá ver si pueden generar familias y demás, porque la población pues está disminuyendo y para términos económicos, y pues a ningún país le sirve porque se queda sin mano de obra. Y esa situación se debe claramente a que existe, bueno, una natalidad muy baja y que algunos niveles de mortalidad en general ahí pues bueno, van en ascenso. Producto de una estructura demográfica envejecida. ¿Qué es una estructura demográfica? La gente. Entonces, la gente tiene mayor edad. Desafíos para el siglo XXI. Para los países, el envejecimiento poblacional representa un desafío en el orden cultural, político y económico, ya que necesitan promover la anticipación de esa franja etaria de la sociedad, así como satisfacer sus necesidades. ¿Qué significa esto que les acabo de decir? Para los gobiernos, el darse cuenta que su población está envejecida significa darle una calidad de vida a a sus, a sus adultos mayores. Tienen que satisfacer sus necesidades, asegurarse que hay un sistema de salud digno, un sistema de pensiones, involucrarlo en espacios culturales. ¿Qué más implica? Implica que tienen que existir un proyecto en el que haya un relevo generacional. ¿Qué significa esto? Que hay una población, que la franja etaria entre la gente adulto mayor y la gente joven no sea tan amplia. ¿Ya? Entonces, que haya gente que esté metida en ese medio, ¿para qué? Para que entonces el relevo generacional exista. Y, como les mencioné anteriormente, que no se queden sin, pues, sin mano de obra. Al respecto, existen múltiples desafíos como la necesidad de establecer un sistema provisional y de seguridad económico-social, como les mencioné con la pensión. Por otro lado, se debe mejorar los sistemas de salud y eliminar las formas de violencia y discriminación hacia los adultos mayores. Costa Rica particularmente no es un país tan excluyente con sus adultos mayores, aunque sí lo es. Hay muchos adultos en abandono, pero hay culturas en las que esto es mucho más grave. Además de que, por ejemplo, para el caso de América Latina, la mayoría de, de los adultos mayores no pueden valerse por sí mismos en términos económicos, ya que la pensión no les alcanza, o viven con algún otro familiar, o temas de asilos y demás lugares de concentración de adultos mayores, pues son bastante caros. Y bueno, en todo caso, este desafío se relaciona con el modelo cultural que actualmente prima, donde la eterna juventud, ¿verdad?
también impone un parámetro que no resulta menor a la hora de reflexionar sobre esas problemáticas. Entonces, ¿qué significa esto que les acabo de decir? Que nosotros pocas veces nos planteamos el qué vamos a hacer cuando estemos viejitos o qué vamos a hacer cuando estemos adultos mayores. Tenemos que plantearnos cuál es nuestro proyecto de vida, dentro de este proyecto de vida, bueno, qué va a hacer de nosotros en el futuro. Si nosotros vemos que económicamente no vamos a solventar, vamos a tener una familia que sea capaz de hacerse cargo por nosotros, la pensión me lo va a permitir, si no quiero tener familia y no quiero estar solo y abandonado y morirme de hambre, bueno, entonces ahorrar lo suficiente para poder mantenerme por cuando ya no esté trabajando, tener una salida económica lateral, cuál va a ser mi pensión, una pensión complementaria y demás cuestiones que en nuestra construcción de proyecto de vida y pues tenemos que hacernos y pues esas preguntas para no llegar a viejos sin ninguna respuesta o sin ningún plan de contención para, para vivir una vida adulto mayor plena sin esas limitaciones, ¿verdad? Siempre y cuando, ¿verdad? Esto acompañado de una buena salud, de un proyecto de vida que también incluya una dieta lo más balanceada posible, ¿verdad? Dentro de las distintas condiciones económicas que eso lo implica. Tema del deporte, que tal vez es muy importante y en eso no se ocupa ningún nivel de ingreso, que nos permita tener una salud lo suficientemente establecida como para poder enfrentar la vida y pues adulto mayor. Me da un segundo nada más. Uh-huh. Los cambios de la población en Costa Rica. Ya ahora sí vamos a hablar específicamente para el caso costarricense. La población costarricense es producto de la mezcla de tres grupos, específicamente. El indio americano, ¿verdad? Que es el nativo del continente, el negro africano y el blanco europeo. ¿De dónde viene esta mezcla? Bueno, el indio americano, evidentemente, todos los grupos autóctonos de América Latina, específicamente, bueno, la región maya y algo de la Inca, la sección Chorotega, Terraba, Huetar, Territorio Nove, todos estos grupos originarios para el caso específico de Costa Rica. El negro africano, bueno, traído por el grupo blanco europeo luego de la conquista para trabajar en las distintas construcciones o proyectos económicos que surgieran en las distintas épocas. Entonces, a partir de esos tres grupos se va a dar la población costarricense. Sí, sin dejar de lado una importante migración china que sucede en Costa Rica, específicamente en el Caribe costarricense, y que, bueno, también va a incluir un, una variedad genética al, a la gran mezcla que representa la población costarricense. Desde 1864, la población costarricense ha venido incrementando, obviamente. Sin embargo, el aumento mayor se va a dar de la época de los 50 a los 60. ¿Por qué? Porque es una época de bienestar económico en Costa Rica y en la que se da un cambio de gobierno. Entonces, Costa Rica va a pasar de tener 859.220, ay, no, o sea, 500, ando trabadito, 859.280 habitantes en 1950 y 1.390.777 en 1960, un 50% más, con una tasa de crecimiento de 3.73. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de familias iban a tener casi 4 hijos, de 3 a 4 hijos. Al mismo tiempo, aumentaba la población y se producía un descenso en la mortalidad. ¿A qué se va a dar esto? A la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, en la que va a haber toda una construcción de edificios como clínicas, hospitales, EVAIS y demás centros de salud, en lo que la gente se puede atender durante la vida y atender los partos. Entonces, alcanzando también zonas rurales, ¿junto con qué? Junto con una adecuada construcción de acueductos y alcantarillados, que va a permitir esto, que las aguas sean más limpias, que hayan menos bacterias en el ambiente y pues existe una mejor calidad de vida. Para el 2011, Costa Rica alcanzó una población de 4.300.000, después de haber iniciado el siglo XXI con 381 habitantes, casi medio millón de habitantes
en, en 10 años, según el censo del 2000, que no me equivoco, si fue el último que se hizo. La verdad no estoy seguro si hubo un censo posterior a este. Llegando para el 2000, bueno, el 2020, para el año actual, bueno, el año anterior, porque esa presentación la hice el año pasado, a 5.022.000 habitantes. Eso sin contar toda la población migrante que existe en Costa Rica, todos los extranjeros que viven acá. Eso es solo los que están registrados frente al registro como nacionales. El crecimiento de la población. La tendencia de una población a crecer o decrecer es el resultado de dos aspectos. Como ya les dije, el crecimiento natural o vegetativo que se obtiene entre la diferencia entre el número de nacimientos y defunciones. Entonces, en términos matemáticos, tal vez creo que Adrián se llama el profe de mate, tal vez les pueda hacer algún ejemplo en algún momento con fracciones y demás, pero bueno, nosotros vamos a ver cómo crece la población entre el resultado de la cantidad de nacimientos y la gente que se muere. Entonces, por ejemplo, si la cantidad de nacimientos es 4 y la cantidad de defunciones es 2, la tendencia de la población va a ser de 2. ¿Por qué? Porque se está aumentando en 2 el, el, el número de gente en comparación con la gente que se muere. El crecimiento o descenso de la población de un lugar es el resultado del comportamiento de la natalidad, la mortalidad, las migraciones y la esperanza de vida. Todos estos factores hacen que las dinámicas de población vayan a cambiar en los distintos países. Entonces, un evento como una guerra, ahora con una pandemia, aunque se ha disminuido la mortalidad en algunos otros sectores, bueno, aumenta la mortalidad con el virus. Cuando, bueno, eso ha sucedido otras pandemias, tal vez no tan grandes a nivel mundial, pues la natalidad se disminuye y se aumenta la mortalidad. Entonces, en esos periodos, pues el crecimiento de la población se frena, pero en general, en la mayoría de países, con excepciones de los países desarrollados, pues va a haber una tendencia a la alta en cuanto a la natalidad. Ya para ir casi terminando, creo, faltan unas cuantas diapositivas. Pues bueno, vamos a hablar sobre la migración y cómo se constituye o cómo esto hace que Costa Rica sea un país tan diverso cultural y étnicamente. El primer ejemplo va a ser la colonia, ¿verdad? La llegada de los españoles, ingleses, eh, franceses al territorio costarricense de alguna otra forma, bueno, va a hacer que haya una mezcla importante. La construcción del ferrocarril y las bananeras a partir de 1980, en la que llegan los chinos y los negros para trabajar y bueno, ya empieza a hacerse más grande esta mezcla entre grupos étnicos. Y se van a asentar principalmente en la provincia de Limón, Punta Arenas y Guanacaste. Hasta la década de 1960, pues va a iniciar una migración hacia el Valle Central. Además, a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, se produjo una importante migración de españoles, italianos, libaneses, judíos y alemanes que se dedicaron al comercio en la industria. Todo esto en un marco de guerras mundiales en la que la gente va a salir de sus territorios en busca de un lugar más seguro. Para la década de los 80 va a iniciar tal vez la migración más fuerte que tiene Costa Rica con el tema de los nicaragüenses. Va a haber dos hechos específicos que van a hacer que la migración aumente. Van a ser primero el huracán Mitch, que fue un huracán que golpeó fuertemente al territorio nicaragüense, y la guerra política que estuvo, la guerra civil que estuvo en territorio nicaragüense, pues va a hacer que mucha gente migre hacia Costa Rica. A la hora nosotros de referirnos a personas que vienen de otros países y no están bajo este concepto de legal, y ustedes no creo que no me están viendo, pero legal entre las comillas más grandes que hayan, porque no hay nadie ilegal, no hay ninguna persona que sea ilegal. Hay gente que está en condición irregular al ingresar a un país, por el tema del pasaporte y demás, pero nadie es ilegal. O sea, una persona no puede ser ilegal porque está en el planeta, que el planeta es de todos, ¿verdad? El tema de la nacionalidad, la patria, el territorio, pues son conceptos que la misma humanidad ha ido acuñando con el desarrollo de los años, pero la verdad es que somos ciudadanos del mundo. Nosotros pertenecemos a cualquier lado que nos haya tocado nacer en Costa Rica o no sé si alguno de ustedes ha nacido o nació en otro lugar.
eso no lo vuelve ilegal a la hora de ingresar a otro país. Entonces, tal vez eso es importante tenerlo claro a la hora de la migración, que no hay nadie ilegal. La gente está en condiciones migratorias irregulares, pero no hay nadie ilegal. Y por último, vamos a hablar sobre las problemáticas contemporáneas en un mundo de contrastes eh, tan, tan marcado, ¿verdad? Como es el caso específico de América Latina. Entonces, la primera problemática va a ser el tema de la planificación familiar. Por recursos, oportunidades, información, educación, comunicación con la familia, las, las condiciones que sean, hacen que exista, en realidad que no exista una planificación familiar. Entonces, en las que la gente se va a juntar, se va a casar, va a ir a vivir juntos, hay embarazos no deseados, todas estas situaciones van a hacer que la población vaya a aumentar, pero vaya a aumentar de forma, como su nombre lo dice, la que no esté planificada. Entonces, ¿qué significa que haya una planificación familiar? Bueno, yo como individuo, junto con mi pareja, decidimos o tener un hijo, o adoptar, o hacernos responsables de un niño, o de una niña, o quien sea, pero con un plan para esta persona. Ok, los dos tenemos un trabajo, o yo tengo un trabajo, o mi pareja tiene trabajo, y nos podemos hacer cargo de este niño. Toda esta idea de cómo es que vamos a hacer las cosas implica planificación. Al no existir una planificación, y pues hay un aumento desordenado de la población. En mi caso, yo soy producto de la ausencia de una planificación familiar y pues eso hizo que las cosas fueran complicadas en algún momento. Pero lo óptimo o lo que se espera, y por eso es importante que nosotros lo mencionemos acá en la clase, es que exista una planificación familiar. ¿Para qué? Para evitar romper con ciertos círculos de violencia o de falta de oportunidades y demás producto, ¿verdad? De este aumento, sí, de este aumento poblacional, producto de la poca planificación. Junto con eso, un tema muy recurrente que tiene que ver con un tema de educación sexual, pues va a ser el embarazo en adolescentes. El embarazo en adolescentes es un tema muy complicado porque la mayoría de ocasiones son producto ¿cómo les explico? De un hecho relacionado con pedofilia. ¿Qué significa esto? Un, una, una adolescente, una chica adolescente, pues se embaraza de alguien que es mayor de edad, a veces muchos años más que ella, y pues evidentemente la adolescente, la chica adolescente no está preparada para, para enfrentar todo un embarazo, hacerse cargo de la persona y demás, y muchas veces y pues afecta en sus estudios, aunque casos que no. Yo tuve una compañera en la universidad que tenía un hijo y sacó la carrera adelante y se esforzó mucho, tuvo el apoyo de su familia y le sacó adelante, pero bueno, eso se vuelve complicado. O también tenemos el caso en el que dos chiquillos adolescentes estaban traveseando una tarde y en una noche de calentura, pues una tarde de calentura y resulta que tuvieron un niño. Y son dos niños criando a otro niño. Entonces, por eso es importante que nosotros como gente joven hablemos sobre educación sexual, sobre métodos anticonceptivos, sobre el uso del condón, sobre el correcto uso de métodos anticonceptivos para evitar que existan embarazos adolescentes. Lo que estoy diciendo no implica que los niños que nazcan bajo esta situación sean niños no deseados o no, sino que hay situaciones o hay contextos en los que esto se puede evitar o se pueden hacer, tomar medidas para que, pues no necesariamente como echar para atrás, ¿verdad? O retroceder en el tiempo, sino para evitar que estos círculos sigan, o esas situaciones sigan reproduciéndose en un contexto en el que, en la mayoría de las situaciones en las que esto pasa, pues hay factores como pobreza o violencia o demás, o las mujeres embarazadas, las adolescentes embarazadas, se exponen a violencia bifamiliar producto de un embarazo no deseado. Cambiando de tema, tal vez un tema menos denso, pero que no lo es, el tema de los matrimonios forzados, si no me equivoco, hace como 3 días en República Dominicana, que era de los pocos países que quedaba, por lo menos para América Latina, se, se votó legalmente el tema de que las niñas, que principalmente era con quien pasaba,
que bueno, las menores de edad, pero específicamente con las niñas, ya no se podían casar, que antes habían matrimonios así arreglados con menores de edad porque alguien decidía casi que pagar por esa persona y bueno, ya eso es ilegal en República Dominicana. En Costa Rica, evidentemente, eso es prohibido. Creo que la única forma, o no sé si era algo que existía hace muchos años, la gente se puede casar menores de edad si están embarazadas y se casan con la persona que, bueno, que es el padre, ¿verdad? Del niño. Les cuento eso por experiencia familiar. Creo que antes sucedía así, ahora no estoy seguro si eso es eh, posible. Y otra de las problemáticas poblacionales que vamos a encontrar en la región y que es uno muy complicado, que es el tema de la trata de personas. La trata de personas eh, lo podemos ubicar de forma más sencilla, o como, sí, como para ubicarlo de forma más sencilla, cuando secuestran a un individuo y ese individuo entra en una red en la que se encarga de o prostituirlo o prostituirla o venderle los órganos, que vaya a hacer trabajos pesados, condiciones de esclavitud, toda una situación que que se exponen a convertirse en mulas de narcotráfico y demás. Esa situación es sumamente complicada. El, el, el hecho de que, espero yo que hayan escuchado y si no, informarse un poco, bueno, les invito a informarse un poco sobre este tema de que las mujeres lleguen seguras a su casa. Evidentemente los hombres también tenemos que llegar seguros a nuestras casas, pero producto de la trata de personas y estas redes, ¿verdad?, tan complicadas que son una realidad para América Latina. Hay mujeres a las que las secuestran de camino a sus casas, las violan, de nuevo, les hacen un montón de cosas, un montón de atrocidades para meterles en estas redes. Entonces, nosotros también podemos, eh, por allá, contribuir de cierta forma. Lo primero es, pues, obviamente, educándonos y conversando sobre estos temas, ¿verdad? Tenerlos presentes para que la población, por lo menos las mujeres, sepan cuáles son las redes de apoyo, no sé, tomar medidas muy sencillas que a veces son innecesarias, pero bueno, son parte de la realidad de avisarle a alguien cuando ya se llegó, como para dar esa tranquilidad. Si voy en un Uber, compartirle la ubicación a alguien de confianza para que pueda seguir el rastro, saber a dónde fue el último tiempo, porque la verdad es que esas medidas o esas acciones tan pequeñas a veces hacen la diferencia en cosas tan delicadas como estos temas, ¿verdad? Muchas chicas que se pierden, de fijo han visto cadenas o publicaciones de Facebook de que hay alguna chica desaparecida y demás. No todas están metidas en una red de trata de personas o expuestas a eso, pero hay muchas a las que sí. Y pues nosotros podríamos hacer la diferencia en hacerle pasar un muy mal rato a alguien, muy rato a alguien o a nuestras familias a la hora de pues tomar estas previsiones, ¿verdad? Y pues no andar solos o solas en lugares complicados, saber siempre para dónde vamos, no confiar en cualquier persona que nos diga que nos vayamos con él o con ella. O sea, esas situaciones que también nos han dicho desde pequeñas, pero ahora más que nunca, producto de toda la inseguridad y de pues todas estas redes, ¿verdad?, que existen, y pues son cosillas que tal vez podemos evitar.